Para entender un poco más el conflicto de Malvinas Argentinas, es necesario entender una cierta reseña histórica. Desde que el mundo es mundo, el hombre siempre ha tratado de poder dominar su territorio, el territorio que habita. Es más, expandir su terreno, porque eso le generaba una cierta habitabilidad, un mejor confort. Es más, mayor poder. En la época del cristianismo, en el año 597 precisamente, cuando el Papa Gregorio I envía a San Agustín desde Roma a Inglaterra, lo envía con el objeto de evangelizar las tierras en aquel entonces. San Agustín era una persona que sostenía que Dios era el dueño del planeta. Por lo tanto, el Papa, el vicario de Dios en la tierra, tenía la posibilidad de otorgar tierras desocupadas a los habitantes, a los indígenas. Eso sí, siempre y cuando los paganos fueran convertidos. En épocas de reyes también es importante considerar el simple hecho de las monarquías, los gobiernos monárquicos vitalicios. En aquel entonces, con el simple avistaje se podía otorgar tierras, es decir, a aquellas personas, a los adelantados que fueran a buscar nuevos territorios y simplemente vieran nuevas tierras, ya ellos se podían considerar en cierta parte dueños de esas tierras. Lo importante de todo esto, y es que hay que conocer un poco la historia, es que a través de los libros uno se da cuenta, sinceramente, de que a través de la historia ha quedado demostrado con los historiadores de que no hay una certeza. De hecho, es muy difícil saber quiénes fueron los primeros en habitar las tierras. Quizás por algunas traviesas tormentas, las expediciones que existieron en aquel entonces para expandir los territorios de España o de Inglaterra o de Francia fueron desviados y se chocaron, por así decirlo, con las islas del Atlántico Sur. Es por eso que algunos franceses, en búsqueda de nuevas riquezas, de nuevos territorios, riquezas hitícolas, por ejemplo, que tiene que ver con la pesca, indudablemente, se puede llegar a considerar a los franceses como los primeros habitantes de aquella zona. Pero también están los ingleses, con sus libros, también están los franceses, con sus historias, los holandeses, los españoles. Lo importante es que los historiadores pueden confirmar con certeza de que no hay seguridad de quiénes fueron los primeros en habitar las tierras, pero sí lo que hay certeza, y los libros lo dicen, es que los franceses en el año 1796, casi 300 años después del descubrimiento de América, por eso vamos a hablar de colonización, justamente ocupan las Islas Malvinas. En aquel entonces, el gobierno que tenía fuerza, el que tenía poder, era el que tenía la mayor cantidad de territorio. Dominaban por la fuerza. Los ingleses ocuparon las Islas Malvinas y erradicaron a los pescadores franceses. Luego los españoles buscaron expandir su territorio y por la fuerza sacaron a los ingleses. Lo importante es que la flota española era muy importante en aquellos años, pero más aún lo era la flota inglesa, que por más de 200 años fue la flota más imponente y poderosa del resto del mundo. Es por eso que por la fuerza estuvieron en las Islas Malvinas por muchos años. En Buenos Aires ocurrieron otras cosas. La ciudad de Buenos Aires, que en aquel entonces, por aquellos años, era sede del virreinato que existía en esta zona, digamos que rompe vínculos con España. Semanas después, del 25 de mayo del año 1810, uno puede llegar a considerar de que Buenos Aires, separada del vínculo que la mantenía unida con España, comienza a tener un cierto accionar sobre el territorio español. Es decir, por derecho de sucesión, las Islas Malvinas, que pertenecían en aquel entonces, oportunidad donde flameaba la bandera española, pasan a pertenecer a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que fue la primera denominación de la República Argentina. Obviamente, con este simple hecho, digamos que los ingleses no se contentaron, no por eso frenaron los insistentes ataques a las Islas Malvinas para poder ocupar esas islas. Lo importante es que muchas cosas han ocurrido en la historia, muchas cosas han sucedido y la historia ha quedado demostrada con datos imprecisos, con fechas erróneas, con mapas marítimos quizás equívocos. Pero, en definitiva, lo que sí se sabe es que la Argentina desde el año 1810 a la fecha nunca ha dejado de cesar de insistir en su proclamación, en su derecho a la soberanía sobre las Islas Malvinas. Desde 1810 a la fecha, los distintos gobiernos que han pasado en la República Argentina
han reclamado la soberanía. Nunca han dejado de insistir con ese hecho. Es por eso que hace unos cuantos años atrás este gobierno decide, el argentino, ir en búsqueda de lo que se llama la Organización de Naciones Unidas. Y esta entidad le da el derecho, el voto inobjetable de que las Malvinas son argentinas. Es más, la República Argentina hace muchos años decide acudir al Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, es decir, la OEA. Y esta entidad le da el voto también inobjetable de la soberanía sobre las islas. Es decir, las 3/4 partes de los países del resto del mundo coinciden en que las Malvinas son argentinas. Por lo tanto, las 3/4 partes de los países que componen al mundo justifican la actitud del gobierno argentino de ocupar las Islas Malvinas un 2 de abril de 1982. No recuerdo bien el día que tomamos el avión, si el 6 o el 7 de abril. Ya nos llevaron ahí a la base naval Comandante Espora y nos fuimos directamente a Río Grande en un Fokker. Las cosas veíamos que no era tan sencillas porque ya reemplazamos las balas de fogueo por balas verdaderas en los cargadores del fusil. Cuando desembarcamos en Malvinas me dio mucha confusión porque no sabíamos qué era realmente lo que pasaba. Ya cuando sentimos el ruido de los aviones que andaban ahí sobrevolando las islas, bueno, ahí ya fue la primera sorpresa. Pese que ya hacía más de 20 días que estábamos trabajando en las islas, pero si bien no teníamos todavía no habíamos recibido ningún ataque del enemigo, o sea que fue una sorpresa muy grande, porque yo lo alcancé a ver, el bombardeo de las afueras del puerto argentino donde me encontraba. Ya hay casi 7 kilómetros, un poquito más, al aeropuerto. Se veían los fogonazos, bueno, y luego el ruido y el temblor de tierra que producen las bombas. A los poquitos días ya bombardean la zona donde estaba yo. Me acuerdo que estábamos en una posición, habíamos 4 soldados dentro de una posición, dan la alerta gris, fuego naval, y nosotros, bueno, sabíamos que estaba la alerta, pero no sabíamos dónde iban a caer los proyectiles. Bueno, dio la casualidad que fue todo alrededor de donde estábamos nosotros. Bueno, eso es un momento terrible. La primera vez que recibimos el ataque directo, fue la primera vez que sentí realmente miedo. Así que fue hasta que terminó el bombardeo, fue una desesperación que no tiramos a nada en ese momento. Luego, después, se empieza uno a convivir un poco ya con eso, con el combate, y se empieza a hacer como un acostumbramiento. Ya uno le empieza a tomar un poquito la mano a lo que es el bombardeo. Se escuchan los proyectiles cuando salen del buque, uno más o menos tiene idea de dónde van a caer, si van a caer cerca de uno o si van a caer más lejos. Y por eso, o sea, que siempre hay que respetar el refugio cuando dan las alertas, tanto gris como fuego naval o alerta roja, ataque aéreo. Alerta roja, ataque aéreo. Bueno, mientras estaba haciendo la conscripción en Marina, me había tocado a bordo de un barco. La función que cumplía dentro del barco, que este barco tenía 350 personas, para imaginárselo, ¿no? 112 metros de largo y 12 de ancho. Era una fragata misilística, un poco antigua, y la función mía era estar de guardia radar, o sea, era radarista. Muy raramente, 3 meses antes, hacemos ejercicio de todo tipo. En alta mar y haciendo guardia a otros barcos, desembarcos, tiro blanco, incluso hasta el lanzamiento de misiles. Fue muy sospechoso porque hasta ese momento, después de haber estado un año, no, en ningún momento habíamos hecho tanta cantidad de ejercicio. Cuando se arma la guerra, hay una cosa que a muchos coincidimos, que el problema más grande nuestro era
O sea, lo que más temíamos era no saber lo que iba a suceder. O sea, el miedo nuestro era esa incertidumbre, o sea, tener constantemente no saber qué va a pasar el minuto que viene. Pues siempre pensando que iba a suceder algo a lo cual no estaba preparado y no sabía cómo iba a reaccionar. Cuando estábamos haciendo el servicio militar y nos habían dado el destino en Puerto Belgrano, a mí me ofrecieron la parte de carpintería porque eran una cosa que tenía un poco de conocimiento, digamos. Lo que nos ordenaron fue construir en gran cantidad todo lo que correspondía a carpintería, que eran los palos para poner en las playas y las estacas para los campos minados. O sea que el tiempo apremiaba porque había que hacerlo muy rápido, o sea que trabajábamos desde muy temprano hasta ya tardísimo. Nosotros ya pensábamos que era una cosa que iba en serio, digamos, que no era solamente la toma de Malvinas, sino que probablemente iban a correr unos cuantos días, pero jamás pensábamos que se iba a llegar al conflicto, ¿no? Empezamos a imaginar cuál era el rol nuestro supuestamente en retaguardia y qué pensábamos de la guerra, ¿no? Decíamos que era una cosa cruel, pero más allá de pensar todas esas cosas, creíamos que era un privilegio para nosotros poder estar en un lugar y en ese momento. Es más, hubo compañeros nuestros que no fueron a Malvinas, que habían quedado en el cuartel, y lo mirábamos de otra manera, como que nosotros nos creíamos un poco superiores y estábamos orgullosos de eso. En ese momento se te cruzan con 19 años un montón de cosas por la cabeza, crees que, no sé, que vas a ser otra persona, que te van a mirar con otros ojos. Entonces, digamos que vas un poco envalentonado, digamos, ¿no? Con otras ideas de la guerra, no jamás pensando de todo lo triste que puede llegar a ser. Lo triste que puede llegar a ser. El día 2 de abril nos despertamos en la mañana, aproximadamente a las 7 de la mañana, sentimos una música que normalmente se pone cuando está en guerra el país. Nos levantamos, preguntamos qué pasaba, nos dijeron estamos en guerra con Malvinas, o mejor dicho, tomaron las Malvinas. Bueno, nosotros nos sorprendimos realmente porque pensamos que en ese momento que el problema era con Chile a través del canal de Beagle. El día 4, más o menos, empezamos a alistarnos, a preparar nuestro armamento, nuestras mochilas, y bueno, el día 8 de abril salimos hacia Río Gallego. El día 10 de abril a las 9 menos cuarto de la noche tocamos las tierras malvinenses. Sentí, no sé, una cosa muy extraña, o sea, me sentí con miedo en ese momento porque pensé, ¿qué va a pasar acá? Llegamos de noche, había viento, hacía frío, y bueno, al otro día, esa noche dormimos en los hangares del aeropuerto, y al otro día caminamos hacia la parte del pueblo de Malvinas, digamos, de Puerto Argentino. Cuando los superiores nos dijeron que estábamos en guerra, sentí de vuelta miedo, pensé la incertidumbre. ¿Qué es una guerra para nosotros? Nosotros tenemos 18 años, yo llevaba 9 meses de incorporado haciendo servicio militar. Si bien tenía una instrucción bastante firme, bastante drástica, pero por ahí no era para una guerra. O sea, la instrucción normal que te pueden dar en el servicio militar. Yo pienso que
que Argentina nunca estaba preparada para una guerra, y menos con una potencia como era Inglaterra. Menos con una potencia como era Inglaterra. Cuando salimos rumbo a Malvinas pensábamos que se había armado un conflicto con Chile, porque nadie tenía una información dónde íbamos. En el medio del viaje, recién el comandante del barco nos dijo que íbamos a tomar Malvinas. Los misiles que tenía el barco, cada uno valía más o menos $1 millón, y teníamos 13. Nunca hicimos una práctica real con esos misiles por el valor que tenían. En las prácticas, bueno, lo largás al misil, y en la realidad tampoco lo tuvimos que largar porque los aviones de ellos sabían la distancia que llegaba el misil nuestro, entonces no se volvían. Cuando llegaban a 70 kilómetros que llega el misil, los aviones pegaban la vuelta por atrás de ellos. Los aviones pegaban la vuelta por atrás de ellos. Me voy de baja, al mes y pico, después que salgo de baja, que era una licencia parcial, no era una baja, pero se tomaba como una baja. De ahí, bueno, me fui a mi casa, contento después de haber hecho mi instrucción. Mes y pico me llega un telegrama, pensando que era para ir a retirar mi DNI, mi documento. Vuelvo al regimiento, en Mercedes, y me encuentro que no era para traerme los documentos, sino para incorporarme nuevamente, sin saber lo que era. Después con el tiempo me fui enterando, ¿no es cierto? Obviamente. Nos embarcamos en un Hércules y ahí salimos rumbo a Malvinas, sin saber, obviamente. A la mitad del viaje más o menos, que ya se estaba haciendo de día, salió el primero informándonos que íbamos rumbo a Malvinas. Bueno, mi uniforme era común, como dice el servicio militar, tenía una bombacha, una camisa, chaquetilla y un duvet, porque como hacía tanto frío, estábamos provistos de un duvet y unos antiparras por el viento había de 100 y pico kilómetros, 80 y pico kilómetros por hora cada día. Era como descubrir algo de repente, sin saberlo, pero era como descubrir algo. Bueno, al principio es como una emoción, qué sé yo, cuando uno va, qué sé yo, descubre un parque de diversiones y dice, uy, qué lindo, me parecía eso. Pero esto fue al principio. El enfrentamiento entre la República Argentina y Gran Bretaña se puede entender con el siguiente gatillo disparador, el siguiente suceso. Konstantino Davidov, que era un empresario, un chatarrero argentino, que se dedicaba a la compra y venta de este elemento, decide comprar unas instalaciones abandonadas en las Islas Georgias por el valor de $200.000. Konstantino Davidov pensaba sacarle una rentabilidad a este negocio de aproximadamente $10 millones. Es por eso que una vez firmado el contrato de la compra de las instalaciones balleneras en las Georgias, decide ir a la embajada británica en Buenos Aires y solicitar ayuda, un préstamo de un barco para poder enviar operarios y maquinarias a esa zona para poder desmantelar las instalaciones. El gobierno inglés le niega la prestación del barco, por lo tanto Konstantino Davidov acude al gobierno argentino, quien sí le presta una embarcación para realizar las operaciones de desmantelamiento. Konstantino Davidov va rumbo a las Islas Georgias, comienza a desmantelar las instalaciones y los kelpers, los habitantes de aquella zona, toman la actitud argentina con un cierto resquemor, ya que los operarios izan una bandera argentina. Los kelpers se comunican con su gobernador en las islas y este a su vez con el gobierno en Gran Bretaña. Ahí comienza el problema. Los ingleses dicen, eso no está bien. Paralelamente, Konstantino Davidov
debido al rechazo que tenía el desembarco de sus operarios por los kelpers, decide comunicarse con la Junta Militar, que era el gobierno de la República Argentina en aquel entonces. El gobierno argentino decide enviar un barco, en este caso tripulado por el teniente de navío Alfredo Astiz, con una tripulación con los lagartos, que eran 200 infantes de marina preparados para la guerra, como para respaldar el desembarco de los operarios. Obviamente, cuando los ingleses notan que otro barco argentino se acerca a las Georgias del Sur, ellos mandan el Endurance, que era un barco militar que estaba también en la zona del conflicto. Obviamente, a partir de ahí comienzan los tires y aflojes. A partir de ahí comienzan una relación diplomática muy hostil y a partir de ahí uno comienza a entender un poco más la guerra de Malvinas. Paralelamente, en Buenos Aires estaban ocurriendo cosas importantes. La inflación era de 3 cifras. El valor del peso se venía para abajo, se devaluaba. El poder adquisitivo de los argentinos iba en picada. Justamente, la deuda externa aumentaba a pasos agigantados. Es más, hay un duro revés en pleno litigio, ya que se le entrega a Pérez Esquivel el Premio Nobel de la Paz. En fin, en la Argentina estaban ocurriendo cosas muy importantes y graves, malas. Un observador de la psicología argentina, del sentimiento patriótico argentino, como fue el general Leopoldo Fortunato Galtieri, decide ir a una guerra, pensando de que si ganaba la guerra, él podría perpetuarse en el poder. Es por eso que un 2 de abril de 1982 inició el conflicto de Malvinas. Sí, si bien no es un tarro, no era un tarro, era un tambor de 200 litros, eso lo usábamos cuando hacíamos guardia, o sea, en la noche, para protegernos de las esquirlas de un posible bombardeo. Pero ese tambor estaba hecho, o sea, puesto, enterrado para una sola persona. A mí me tocó estar con otro compañero, otro amigo también, haciendo guardia los dos juntos, cuando se inicia, o sea, se da la alarma de alerta gris, se inicia el bombardeo y bueno, ya instintivamente cuando sentimos el silbido de la bomba sabía que venía para nosotros, y eso, bueno, la fuerza y la velocidad que genera el miedo es una cosa que no se puede describir, porque yo cuando cayó el proyectil a unos 50 metros de donde estaba, me encontraba adentro del tambor metido con mi compañero, los dos adentro de un tambor. O sea, es una cosa que si hoy lo queremos hacer, bueno, es imposible. En el aeropuerto, cuando me tocó ir después de un bombardeo, cuando había soldados durmiendo en carpa, y bueno, y dieron las bombas justamente ahí donde estaban las carpas, y me toca ir al otro día y ver, sí, cuerpos ahí mutilados, cuerpos pedazos, de todo, terrible. Eso fue terrible para mí. Hoy le toca al compañero y después me puede tocar a mí o cualquiera de todos los que estamos en ese momento. O sea. Y uno se acuerda más de Dios en ese momento. Te diría que yo principalmente me acordaba más de Dios y todos los días prácticamente. Antes de ser radarista hicimos un curso de 3 meses. Durante ese curso hice un curso de comunicaciones, de radar y de estrategia. Esos 3 meses la pasamos en un departamento con todos los demás de todos los buques a los que iban a ir. Cuando hablando con un teniente me dijo que si yo de los mejores promedios nos iban a mandar al buque que eligiéramos nosotros. Y bueno, en ese momento el buque nuestro era un buque muy vulnerable, por lo tanto yo elegí el crucero Belgrano y el más moderno que había, pero no tuve la suerte, o sea, la paradoja, no tuve la buena suerte de que no me asignaran donde yo quería ir, que era el crucero Belgrano. Durante la guerra navegamos en alta mar continuamente y ahí es donde aparece la incertidumbre de no saber a dónde se iba continuamente, porque viajamos a un punto y después recibimos un mensaje de ir a otro,
y continuamente cambiamos de rumbo. No sé bien cuál era la función del buque en ese momento, supuestamente era simular ataques a Malvinas, porque teníamos el satélite arriba que nos vigilaba constantemente, y por lo tanto eso nos tenía continuamente pensando hacia dónde íbamos, y eso también era la incertidumbre. Digamos, el buque tiene varias plataformas, de la primera, la planchada que se llama, y abajo hay varias, y nosotros dormíamos abajo. Entonces cada vez que sonaba la alarma o sonaba algún puesto de combate, había que subir planchada por planchada unos espacios muy pequeños, y enseguida se cerraba. El objeto era que hacerlo rápidamente para, en caso de un bombardeo, el buque nos hundiera rápidamente y quedara estanco. Entonces el miedo terrible era que no levantarse lo suficientemente rápido como para quedar atrapado y que el buque se fuera hundiendo y quedáramos encerrados como una lata de sardina ahí adentro. Nos dan permiso para bañarnos, un baño corto, como hablando de 2-3 minutos, y justo cuando me había enjabonado totalmente, se corta el agua y me tuve que secar con todo lo que tenía, y estuve oliendo a jabón, picándome todo el cuerpo todo el día. Y de ahí decidí no bañarme más. Algunos soldados sufrieron más la posguerra que la guerra en sí misma, porque estando en guerra, y a pesar de tener el temor de que podían morir algún día, ellos estaban haciendo algo, mal o bien, pero estaban haciendo algo. Un día antes de que terminase la guerra, la Argentina toda estaba pendiente del Mundial de Fútbol que se estaba jugando en España. Cuando los soldados llegan a la República Argentina, son aconsejados por los gobernantes de aquel entonces a la desmalvinización, palabra que tendría su apogeo en la democracia y que se podría resumir en las siguientes palabras: soldados, ahora olvídense de Malvinas, vayan a sus casas. Llegamos a la conclusión que la única manera de poder tener siempre ropa seca era, cuando nos acostábamos a dormir, ponerla, digamos, entre la manta y la bolsa de dormir, y al otro día con la temperatura del cuerpo parecía seca. Y después, cuando terminó todo, nos dimos cuenta de la diferencia que había con el enemigo, porque tenían chalecos térmicos, las botas eran otro tipo de botas, no eran las mismas que las nuestras, los guantes también había una diferencia muy grande, y pienso que ese tipo de cosas hacían la diferencia en el estado de ánimo. O sea, cuando vos en un momento dado te tocaba estar todo el día al aire libre y te mojabas, y llegaba la noche y tenías que acostarte así, de esa forma, el ánimo decaía muchísimo. O sea, no podías dormir de la misma manera que si estuviera seco. Los bombardeos eran continuos, a cualquier hora, la mañana, la noche. En este caso no era una bolsa, digamos, como las de, por ahí veíamos esas películas con cierre y todo, pero sí tuve la oportunidad de ver cuando un compañero había muerto, que ya cuando estaba todo terminado, y bueno, y lo metían dentro de una bolsa de nylon y trataban de juntarlo, por decirlo de alguna manera, o literalmente, de juntarlo para ponerlo dentro de esa bolsa. Es una sensación muy fea, es como una película, eso sí. Las cosas que uno siente adentro a veces no se pueden describir, es bastante difícil, porque se cruzan emociones, sentimientos, uno piensa en sus amigos, cuando va a volver y qué le va a contar, qué es lo que vivió. O sea, nosotros éramos de Bolívar, que estábamos en ese lugar 5 juntos, los otros compañeros no tenían teléfono, entonces me tocó hablar a mí en nombre de ellos. Había que tratar de dosificar esas emociones por teléfono y contener un poco la emoción, porque era bastante complicado una vez que escuchabas a tu mamá o a tu novia poder contarle un montón de cosas, y además delante nuestro estaba una persona que te iba controlando y que no podías decir ciertas cosas ni en qué lugar estabas, y tenías que decir que justamente que estabas muy bien, o sea, no crearle digamos, ya el hecho de saber que un hijo estaba lejos y a punto de entrar en combate,
no crearle toda esa incertidumbre. Entonces se hizo bastante difícil el diálogo, muy difícil, muy difícil. El día 11 de abril nosotros empezamos a realizar nuestras posiciones de combate. Fue muy duro, muy difícil eso, porque tenemos que tener en cuenta de que el terreno es muy rocoso. Por ahí teníamos 50 centímetros de tierra y nos encontrábamos con unas piedras tremendas donde teníamos que usar pico y teníamos que darle por lo menos 1 metro, no menos, de profundidad a la posición y después hacer nuestras trincheras. Yo estaba en un grupo de 10 compañeros más, 10 soldados, que realizábamos campos minados. Cuando nos toca colocar las trampas nosotros éramos conscientes de que una vez que se sacaba el seguro, la trampa, con solo apoyarle 7 kilos encima, esa trampa se activaba o se explotaba. Perdí mi sable bayoneta y empecé a buscarlo. Cuando me acuerdo de que no podía caminar, o sea, no podía ir hacia adelante, me quedo quieto, el corazón me latía a fondo y ahí me doy cuenta de que el pie tenía solo 10 centímetros de la trampa. Yo pienso que fue la primera imagen que pensé en que Dios me había ayudado, de que estaba de mi lado. Una trampa es como si fuera una cajita plástica, digamos, redonda, de 10 centímetros de diámetro por 5 o 6 de alto, donde tiene trotil y un detonador. Donde apretás el detonador sobre el trotil, eso explota. La comida normalmente eran comidas con caloría, se hacían guisos de lentejas, estofados, y se carneaban ovejas que había en la zona, también carne de vaca. Las ovejitas se tomaban así, como quien dice, de media vuelta. Por ahí a veces se racionaba mucho, o sea que siempre te quedabas con un poco de hambre. Tenemos que tener en cuenta de que para estar en una situación de que el clima era muy frío, el terreno muy fangoso, muy pesado, un pastizal muy alto y también la lluvia, todo eso requería de que, bueno, necesitas más calorías y bueno, una buena ración de comida para soportar todo eso. Yo te diría que siempre me quedaba con hambre. Bueno, había que aclimatarse a lo que había. Yo te digo que un día llegamos a tener, tanto yo como mis compañeros, de tener un miñón en la mano y bueno, de repartirlo entre 4, porque había mucho compañerismo y realmente valoramos la comida. Yo principalmente la valoré mucho porque yo en la vida de civil trabajaba en un supermercado donde también estuve atendiendo la panadería y muchas veces me tocó llenar los canastos de pan y donde prácticamente tenía el pan en mis manos y ni lo probaba, porque siempre quería probar algo más rico, ya sea una fatura, un bizcocho, una masa fina. Y bueno, ese día realmente me di cuenta de lo que era un pedazo de pan. Digo, yo pensaba que cuántas veces tuve en mis manos el pan y que hoy cuánto pagaría por tener ese pan que hoy no está acá. Ese pan que hoy no está acá. Uno de los episodios más crueles de la historia de la República Argentina es la Guerra de Malvinas, una disputa territorial que incluye la implementación de la fuerza en un gobierno de facto. Es más, sus oscuros objetivos: perpetuarse en el poder. Y la imagen más fuerte que me quedó a mí fue el día que nos avisaron que se había hundido el crucero General Belgrano. Lo primero que pensábamos que minuto a minuto que iba a pasar, no podía pasar lo mismo a nosotros, que era un barco que tenía más defensa y era más nuevo. Entonces calculábamos que nos iban a hundir a nosotros también. Por ejemplo, había días que ponía como que estuviera todo oscuro el barco y salía afuera donde está la balsa con los ojos cerrados practicando como si el barco estaría le hubieran pegado un torpedo o algo que se queda sin luz. Y después tenía una bolsita atada con ropa que siempre llevaba encima por si había que largarse la balsa y estaba todo mojado, para poder cambiarte dentro de la balsa o tener ropa seca.
Una vez me estaba bañando y en un momento sonó la alarma de combate. Y como es, tuvimos que salir, bueno, como estábamos nomás, cubrir el puesto que vos tenías. Así que estuvimos casi un día entero en ese desnudo, en el lugar, en el cuarto donde vos cubrías el puesto de combate. Los soldados argentinos creo que no había preparado ni nadie. Todos hacían práctica de combate, de ataque, pero nunca preparados para una guerra, jamás estuvieron preparados. No hubiera desertado porque no sabía lo que es una guerra. Y ahora si tuviera la posibilidad de desertar, capaz que deserto. Porque creo que lo peor que le puede pasar a una persona es estar en una guerra. De las cosas peores que te puede pasar en la vida, lo peor para mí es la guerra. A mí me costó casi 20 años que me quedé sin hablar de Malvinas, o me preguntaban algo y yo decía sí, me fue bien, pero nada más que eso. Margaret Thatcher para mí hizo lo que ella debía hacer. Le quitaron algo que para ellos es de ellos y bueno, ella se defendió. Galtieri para mí fue una persona muy inútil, que no sabía ni idea de lo que era un conflicto bélico y bueno, hizo todo al revés de lo que tenía que hacer. Preferiría gobierno mezclado, el militar para que ponga orden y la democracia para que gobierne. El gobierno en ese momento para mí estaba en las cuerdas flojas, como quien dice, y usó Malvinas, el gobierno, para distraer un poco a la gente, y si le iba bien en Malvinas, bueno, Galtieri se hubiera salvado, pero el gobierno así era bastante malo. El gobierno así era bastante malo. Me di cuenta que estaba en guerra cuando cayó la primera bomba a 50 metros, que fue el julepe más grande que me agarré, porque todo era como pibes, éramos, tal vez no éramos pibes, pero sentíamos eso, la necesidad de curiosidad. Y al ver un impacto de algo, como fue una bomba, una bala, lo que sea, el sonar de algo de eso, de una explosión, fue cuando realmente despertamos de lo que estábamos viviendo. Una noche, al tener presente esa bomba que había caído, opté por hacer mi posición estaba, ¿no es cierto?, a espaldas de la costa. Entonces opté por hacer atrás de mi espalda, donde iba mi cabeza, un agujero para que entre en el casco. Entonces yo pensaba que el casco me iba a salvar de una esquirla de la bomba. Cosas que uno piensa sin tener noción. Al correr del tiempo de que estuve en Malvinas, estuve 74 días. No fueron 15, fueron 74. A los 20 días de haber llegado a Malvinas, el camión realmente que pasaba por la ruta, que caminábamos 4 kilómetros y medio, 5, para llegar a la ruta para recibir la comida que pasaba en un camión. Con el transcurrir, nosotros pensamos que en nuestra posición, al transcurrir lo de los bombardeos y ataques de aviones, como que había quedado anegada la ruta y no podía pasar el camión. Entonces, no pasó. Pasaban semanas y no pasaba el camión. Entonces, pienso que el hambre es una cosa desesperante. Nos escapábamos a la madrugada, tipo 2:30, 3 de la mañana. Sabíamos en un horario que no iba a haber problema, que no iba a haber bombardeo. Y si había bombardeo ya de última no nos importaba, porque lo que realmente nosotros sentíamos era hambre. Bueno, comíamos de un basural y lo que encontrábamos lo comíamos. Y de tanta hambre que teníamos y de tan lleno que estábamos después, jugábamos a la topadora, abríamos la boca y nos arrastrábamos sobre la montaña de arroz con leche y la comíamos. E íbamos así con la boca y la íbamos agarrando y nos llenábamos. Y pienso que el hambre fue a lo que me llevó a sobrevivir todo el tiempo que estuve. Por lo que yo viví, mi regimiento no estaba preparado. Nosotros nos enfrentamos de noche con enemigos que eran superiores a nosotros. El armamento de ellos era superior. Trabajaban con armamento muy sofisticado, con miras infrarrojas, balas trazantes, que no las teníamos nosotros. Al regreso de la guerra, muchos excombatientes se someten a un aislamiento, a la soledad, al silencio. En la guerra, muchos de sus compañeros
por decisión de Dios, quedaron en tierras malvinenses. Con el tiempo, los veteranos se autosometen a un proceso de purificación, ya que se sienten culpables de haber sobrevivido a la guerra. Es más, algunos días se sienten asesinos. Uno de los errores del gobierno de Galtieri fue pensar que Estados Unidos oficiaría como país aliado de la República Argentina, pero no fue así. Estados Unidos estuvo del lado del Reino Unido. Y bueno, ya cuando empiezan las alertas uno ya prácticamente no puede dormir. O sea que es medio complicado, bastante complicado dormir en esos momentos. Se extraña más de lo que uno, bueno, de las comodidades que uno puede tener en la casa. En esos momentos lo que más se extraña, bueno, puede estar cerca de un ser querido, transmitirle lo que uno está viviendo, lo difícil que fue la comunicación, o sea, los aerogramas que se mandaban tardaban mucho para llegar acá a Bolívar, a los familiares. Y Galtieri, qué sé yo, una persona que, bueno, que ya al borde del precipicio, que medio como que desencadenó esta guerra para ver si pasaba al frente, cosa que no lo logró. Si hubiera sido lo contrario, no sé, a lo mejor todavía estaríamos con un gobierno militar. Cosa buena no opino de ella. Una traidora para mí, tanto uno como el otro, o sea, generan un conflicto armado sin importar la vida humana, simplemente para sacar provecho para el propio gobierno. Y estábamos muy bajoneados, estaban todos muy bajoneados desde el comandante, ¿no? Bastante deprimido estaban por todo esto. Y resulta que uno de los compañeros míos, un tucumano, cumplía años. Entonces el buque navegaba en silencio y totalmente a oscuras. Era muy llamativo, yo que me había acostumbrado a ver el buque siempre iluminado, navegando, en ese momento iba todo oscura. En medio del mar, todo oscuro. Y nos escondimos en un lugar que había, y éramos como 16, más o menos, y le queríamos festejar el cumpleaños ese. Conseguimos un alfajor, me acuerdo, le pusimos una vela arriba, y se lo hicimos soplar a este muchacho. Y alguien consiguió una sidra, y nos tomamos una sidra, te imaginas, entre 16 que nos habrá tocado cada uno. Y nos comimos alfajor. Eso más o menos levantó un poco el ánimo. Y agarramos un papel y se nos ocurrió mandar un mensaje en una botella, como en los cuentos de Las Mil y una Noche, ¿no? Mandar un mensaje en una botella, pero sin la más remota idea de que pudiera algún día ser recibido por alguien. Y pusimos el nombre de cada uno, la dirección, y un mensaje así como que amábamos la libertad. No queríamos dar dónde estábamos porque podía encontrarse realmente y podía decir la ubicación nuestra, que hubiera sido malo, ¿no? Y bueno, entonces mandamos la botella, la tapamos, la tiramos al mar, y después de todo este lío salimos de baja, y a los 3 meses empiezo a recibir cartas. Y yo, igual que todos los que estábamos ahí, donde nos mandaban mensajes de la gente. ¿Qué había pasado? Un pescador encontró la botella en Claromecó y fue a la radio. Entonces fue como una especie de que el pueblo hicieron una campaña para mandarnos a todos un mensaje, no sé, de alegría, esa carta que se mandaba a los soldados. Y fue llamativo porque durante 2 o 3 meses recibimos continuamente cartas de gente. Al regreso, a algunos soldados argentinos se los discriminó por la élite argentina, porque no habían sido aptos para defender la soberanía de un país, porque habían puesto de rodillas a la Argentina frente a Gran Bretaña.
hubo un compañerismo muy grande. Nos destacábamos por el hecho de que compartíamos cosas de nuestras vidas. Si alguno tenía algún problema, porque generalmente en una situación de este tipo uno le asignan una persona al lado, otro conscripto, donde se comparten muchas cosas, no solamente la carpa, sino las guales, todo. Siempre hay que andar de a dos. Y cuando teníamos así un rato libre, que no era mucho, pero en el momento que lo teníamos, tratábamos lo posible de hablar. Todo lo que pudiéramos, ya sea de nuestras vidas anteriores, nuestra infancia, de los miedos que teníamos en el momento. Cuando nosotros ya estábamos descendiendo del frente, vimos a ese compañero que lo había alcanzado un proyectil y estaba, digamos, lo había partido al medio. O sea, le había dado de lleno en el medio del pecho. No sabemos si podemos haber ido a compañeros nuestros tampoco, porque en un combate hay una confusión muy grande, todos corren, van para un lado, van para el otro, todos corren, van para un lado, van para el otro. Yo estaba en mi posición de combate solo y aproximadamente a las 12 de la noche siento unos estruendos terribles donde no sabía qué pasaba. Estaba dormido, por supuesto. Sentía que vibraba, sentía que temblaba todo al lado mío y no sabía qué pasaba. Bueno, realmente salí de la posición, estaba oscuro, no se veía ni siquiera las estrellas y sí se sentía un silbido del proyectil cuando está muy cerca y los estruendos cuando caían a tierra. Realmente ahí fue el momento que más sentí miedo, porque no sabía si disparar, si llorar, reír, no sabía nada. Yo creo que los oficiales, el trato con nosotros era realmente no tan bueno. Hubo momentos que al principio ellos se pensaban de que estábamos en la base, de que tenían que seguirnos bailando como era habitualmente, pero a medida que fue pasando el tiempo, fueron cambiando de a poco. Ellos siempre se mantenían en sus posiciones. De noches por ahí llegaron a tomar un poquito de más cuando nosotros nos tocaban guardia y bueno, siempre arriesgábamos más el pellejo nosotros que ellos. Viene un superior, nos hace levantar un palo de aproximadamente 80-90 kilos entre dos compañeros y teníamos el poncho de agua, llovía, se nos escapa de la mano el palo y nos trata de nenitas. En ese momento yo tenía el fusil colgado en la espalda, lo cargué, le apunté y le dije: más nenitas será usted, no me vuelva a repetir esto porque le vuelo la cabeza. A la noche en formación me llamó y yo dije: bueno, acá se me armó, me pidió disculpas y me dijo que él también estaba pasando por un momento difícil donde bueno, tenía su familia y sus cosas y que bueno, que había reaccionado así por la misma circunstancia que estaba viviendo. El interés del Reino Unido de permanecer en las Islas Malvinas se debe a la riqueza minera, a la riqueza petrolera que las Malvinas tienen y además a la riqueza hitícola debido a la escasez de pesca en otras latitudes. Bueno, llegamos solo con otro compañero que yo tenía en Bahía y lo único que nos recibieron en Bolívar fueron nuestros familiares. El pueblo Bolívar ni se ve enterado, o no sé si era aparentemente como que el Colimba solamente había estado en la guerra. Y nosotros, el personal de cuadro, no había estado en la guerra. Y lo malo de la guerra es que te deja una herida muy grande en el corazón, que cuando llegan los momentos, esto como el 2 de abril o entre abril y junio, siempre te renace esa herida, como se haría muy poquito que ha pasado la guerra. Y antes de la guerra yo era muy católico y creía mucho en Dios, pero después de la guerra esa opinión un poco se me borró. Porque yo siempre pienso que si hubiera habido Dios, como todo el mundo te enseña en la religión,
la masacre que hubo en Malvinas se hubiera por lo menos salvado o se hubiera parado ante el conflicto, estaría, no sé, para mí estaría mirando para otro lado Dios, no sé. El ejército argentino se manejó mal porque aparentemente ellos no creían que la flota inglesa iba a venir para defender Malvinas. Cuando nos enteramos del poderío de Gran Bretaña, fue algo que nos dio más miedo todavía que nos hundieran el barco, porque veíamos submarinos y nos atacaban submarinos por todos lados. Así más o menos 3 veces por día o 4. Cuando detectan un submarino, que hay una alerta, que suena la alarma en el barco, tenés 30 segundos para disparar adentro del barco a cubrir tu puesto, estés donde estés. Porque después se cierran las puertas y queda todo hermético el barco. El momento de ellos era muy sofisticado. Ellos en un cargador tenían todo el cargador balas trazantes. La bala trazante te ayuda a que cuando vos tirás, ves la posición donde va la bala. Y nosotros nos habían dado una sola bala en el cargador. La primera bala era trazante. Así que cuando tiramos la primera bala teníamos que tratar de llegar todas las otras balas. Pero era imposible, porque siempre tenés un movimiento de un brazo. Así que cuando nos replegamos nosotros teníamos regimientos nuestros adelante. Y sinceramente no sabemos si realmente o derribamos a algún compañero nuestro o eran ellos. Me toman prisionero. Nos toman prisionero y bueno, eso fue uno de los dolores también, porque uno tiene su orgullo, ¿no es cierto? Tanto sea por miedo o lo que sea, este orgullo lo tenés, sos argentino. Hablé con algunos ingleses que hablaban el castellano y no podían creer que de repente gente tan joven como nosotros podíamos estar en ese lugar donde estaban ellos. Gente que de repente hacía 7 años que estaban combatiendo en guerras, en distintas guerras, ¿no es cierto? Así que bueno, para nosotros fue un halago porque decimos, bueno, están pibes y estamos acá, ¿viste? Y pensé a veces que me iba a morir. Lo pensé al principio y decía, uy, tantas cosas que podía haber llegado a lograr y no las pude lograr, que uno las quería hacer. Y las pensás cuando estás ahí, a valorar muchas cosas cuando estás ahí. Y digo, si me muero no me puedo llegar a hacer esto y el otro. Y me tomé muchísimo miedo. Eso fue al principio. Ahora te digo, una vez que empecé a sufrir el hambre, que fue lo que más me sacudió, pienso, en Malvinas, ya me olvidé de todo. Lo único que quería era o morir o volver. O morir o volver. Uno de los motivos por los cuales el conflicto no se genera antes es que Gran Bretaña y la Argentina tenían relaciones comerciales. Cuando la Argentina era considerada el granero del mundo, proveía de granos, de carnes, de cueros a Gran Bretaña y a otros países de Europa. Es por eso que se mantuvieron las relaciones en forma provechosa. Después de la Segunda Guerra Mundial entra en escena Estados Unidos como potencia occidental. A partir de ahí se debilita el negociado con Inglaterra y a partir de ahí se debilita la confraternidad con Gran Bretaña. El estado de pobreza que cargamos todos los argentinos, a pesar de las cuantiosas riquezas que tiene este país, se lo debemos en gran manera al gobierno de facto. El gobierno de aquel entonces, en vez de invertir en producción, en trabajo, invirtió en obras faraónicas, en avenidas, en estadios. El gobierno de facto pretendía ser lo que no era. Cuando volví a Bolívar, fue una sorpresa. El recibimiento que nos hizo la gente, que no teníamos ni idea, ¿viste? Cómo nos iba a recibir, y bueno, sí, mucha confusión, hasta que fueron pasando los días, todo el mundo te preguntaba, estábamos todo el día hablando de lo mismo, y bueno, así día a día ya me fui normalizando y algún día se pueda llegar a recuperar, siempre y cuando sea de la forma diplomática. Y qué sé yo, hay muchas cosas. Yo me hablo de Malvinas y recuerdo prácticamente todo, los momentos, sí, todos medio juntos.
sí recibíamos mucho fuego enemigo porque estábamos a unos 100 metros de una batería de cañones 105. Entonces, cuando los bombardeos iban dirigidos a esa batería, todo lo que estaba alrededor, bueno, íbamos ligando todo eso, todo el fuego enemigo. Y después, bueno, ataque a aviones que pasaban bajo, que bueno, se daba la orden de tirar y todo el mundo tiraba con lo que tenían en ese momento. En cada misión de ellos iban ya más o menos con un objetivo, hablando dónde iban a atacar, dónde iban a pegar, por ejemplo como los radares, y donde había un radar bombardeaban, y bueno, por dónde desembarcaron también, un lugar que no había sido minado. Bueno. O sea que los propósitos de ellos iban más o menos bien dirigidos. Bien dirigidos. Perder la guerra provoca la caída estrepitosa del gobierno de Galtieri, con una salida poco decorosa. A partir de ahí, cuando finaliza el conflicto de Malvinas, comienza otra batalla, menos sangrienta, pero no por eso menos dirimida. ¿Quién sería el próximo representante de la democracia? Después de 2 horas de salir de puerto, recibimos un mensaje de que había algo raro en el mar, que no estaba identificado, pero sin la seguridad suficiente. Entonces, todo el buque se pone en posición de combate, y los vigías, si había uno, habían puesto 10, y toda la parte de abajo de sonar estaba toda en función del objetivo que no sabía qué era. Al cabo de un tiempo de navegar, en el radar, un compañero mío que estaba de guardia, y yo justo se le iba a cambiar, detecta algo raro que no pertenecía a lo que nosotros pensábamos que era. O sea, pero no es tan así. Primero se llama a inteligencia naval, control puerto, para averiguar qué era eso que andaba ahí. No era cosa de tirarle tampoco, sin saber lo que era, podía ser un pesquero. Y inmediatamente se comprueba que no hay nada conocido. Entonces había que tirarle. Pero ya había pasado 3 minutos y medio, porque nunca me voy a olvidar, y recibimos un torpedazo por delante del buque. ¿Te imaginas? Cuando pasó eso, lo primero que tenía fue agarrar un fierro que había ahí. No sabía qué hacer, porque no era ni siquiera mi posición de combate. El otro estaba ocupando mi lugar, que yo se lo iba a ocupar después. Entonces no sabía qué hacer. Lo primero que pensé, digo, me agarro de acá, esto va a reventar, no va a quedar nada. Y bueno, y en ese momento hubo mucha confusión, todos gritaban, porque también no sabían qué hacer, o sea, ¿qué se hace en caso de eso? Y bueno, fue un momento de angustia, te voy a decir otra cosa, no fue, y con tal rapidez salimos que el buque se rompió un ancla, se desprendió un ancla, una cosa, porque un submarino, un barco es presa fácil de un submarino, entonces no. Bueno, ahí pensás un montón de cosas. Todo te pasa por la cabeza. Y de los seres queridos, sobre todo, decir, no voy a ver más esto. Y entras a valorar un montón de cosas. Por suerte, pasó a 10 metros. Todo país es grande cuando pone a sus enemigos fuera de sus fronteras. Nos trataron bien, o sea, no sufrimos agresiones de parte de ellos, o sea, de todas maneras por ahí nos ordenaban que teníamos que salir a limpiar a las 3 de la mañana la ciudad porque era un desorden muy grande, pero más allá de eso, ellos se limitaban a cuidarnos en el sentido de que no hiciéramos nada raro, nada más que eso, ¿no? Y cuando embarcábamos a revisarnos que tampoco lleváramos cosas comprometedoras, qué sé yo, como por ahí proyectiles. Pero nada más que eso, el trato fue bueno. Cuando estábamos de regreso en Bolívar, el día que nos fueron a buscar en 2 autos particulares. Cuando veníamos llegando al cruce de la 226 y la 65, vemos que había un montón de luces y nosotros pensamos
qué habrá pasado, hay un accidente, ignorábamos todo. Había mucha gente esperándonos, estaban los vehículos de la policía y mucha gente que nos saludaba, nos aplaudía, nos quería abrazar, tocar, hablar. Bueno, yo subo al auto de la policía, nos traen hasta enfrente del hospital. Ahí estaba la autobomba, había mucha cantidad de gente, más que en la rotonda, y bueno, en ese momento entre la policía y los bomberos nos tratan de subir a la autobomba. La gente nos recibió, nos aplaudía, yo vi gente que ni siquiera sabía que estaba en Bolívar y gente que también conocía. Una vez de estar arriba de la autobomba, lo veo a mi viejo con los ojos llenos de lágrimas y tuve muchas ganas de tirarme o de largarme la autobomba para abrazarlo, pero nos decían quédate arriba porque si no, no podemos seguir. Y bueno, y recién lo pude saludar en mi casa a mi viejo, después de pasear por Bolívar, ir a la municipalidad, y es el día de hoy que todavía lo veo con los ojos llenos de lágrimas y es el día de hoy que me arrepiento todavía de no haberme largado, lanzado hacia él para poderle dar un abrazo. La recuperación de la democracia en la República Argentina le debe más a la sangre derramada en las islas que a los propios partidos políticos. Es más, un pueblo que olvida está condenado a desaparecer como tal. Si hoy saldría otro militar a pedir por una guerra, creo que nadie saldría a aplaudir. A una guerra, aunque me paguen fortuna o lo que haya en el mundo, no volvería nunca más. En pleno combate, cuando algunos soldados tenían hambre y pedían más comida a sus superiores, los soldados fueron estaqueados a la intemperie, porque sus superiores consideraban que eso era traición a la patria. Entre todas las cosas que pasé había gracias, había cosas como... De repente había un compañero que se subía arriba de una piedra y eso no me voy a olvidar, era para reírse, porque imitaba a Sandro, pero imitaba tan bien que nosotros éramos como prender una radio y escucharlo a Sandro. Pero terminaba de cantar y lloraba terriblemente, y bueno, eso nos causaba gracia, porque no terminaba de cantar la canción que nos empezábamos a reír, sin maldad, simplemente porque había cosas que nos faltaban, como la gracia de repente. Margaret Thatcher, no sé, fue algo que movió su país, que hizo algo por lo que ella quería, pero pienso que Margaret Thatcher tuvo, no sé qué forma de decírtelo sin ser grosero, pero tuvo más pelota que Galtieri. Y Galtieri yo no sabía lo que era Galtieri. Yo cuando me entero que hay y enteré que se tomaba whisky, yo digo, nada. Y una tipa que luchaba por su país, una tipa que le importaba 3 pelotas lo que eran los argentinos, sabiendo que la teníamos al lado, que la isla era nuestra. Y entonces, ¿para qué las querías? Sabiendo que las tenías tan lejos. Pero bueno, son negociados políticos que se arman, que nosotros no nos enteramos porque somos soldados, que cumplimos una orden que te da el servicio militar o el superior, y fuimos y las cumplimos sin saber realmente en esa época qué era lo que pasaba. Es muy poco lo que puedo rescatar, simplemente la valoración, la amistad que se genera con los compañeros, una amistad especial, porque es un momento muy difícil que nos toca vivir a todos por igual, y bueno, eso es lo único me parece que mejor que puedo rescatar. Y bueno, lo malo ya está a la vista de todos, lo que ha ocurrido, las vidas que se pierden, el material que se pierde, quedó un país totalmente destruido, se perdió muchísimo dinero y no solucionamos nada.
Yo pensaba de una forma antes, luego de la guerra pensaba de otra. Por ejemplo, no me hago tantos problemas por las cosas, si bien los trato de solucionar los problemas, de solucionarlos, pero no enloquecerse, no volverse loco. En ese momento sabía que si ocurría algo no tenía solución y no tenía vuelta. O sea que ese es un momento muy difícil, muy terrible, que uno no sabe si va a tener una vuelta. Entonces ahí sí se genera la desesperación, la incertidumbre, el miedo y bueno, tantas cosas. Tuve 2 o 3 sueños mezclados con la vida que llevaba acá en Bolívar y la guerra. Se me entremezclaban y nada más. Y después, bueno, pensamientos de cómo fueron transcurriendo las cosas y nada más. Después ya se me pasó todo. O sea, perdí compañeros del servicio militar, no de acá de Bolívar. Compañeros de que estábamos ya en la colimba, sí, perdí 4, que estábamos juntos. Y se siente mucha tristeza. Un ser querido que está luchando al lado de uno, se siente así. Es difícil, una guerra es terrible. El soldado argentino luchó por amor, luchó con el corazón. Porque si nos ponemos a pensar el tipo de armamento que teníamos, no podemos enfrentar nunca a una potencia como ella. Y tengo anécdotas de soldados que quedaron luchando solos en el frente, o algún personal jerárquico que quedó defendiendo el grupo, hacerlo retirar y peleando solo con un arma a todo un grupo de ingleses que se estaba viniendo. Y el trato con los superiores no era el mismo que le teníamos en el cuartel, donde estábamos en el servicio militar. Era un poquito diferente. Nos podían, o sea, si bien nosotros cumplíamos las órdenes, pero el tema de los bailes, de todas esas cosas que existían en ese momento, bueno, les costaba más llevarnos. Simplemente nosotros lo que queríamos es que nos dijeran, o sea, el objetivo que teníamos que cumplir, o sea, la misión y punto, o sea, eso nada más. Si mi hijo tiene que ir a una guerra y me da la oportunidad de que poder ir yo, bueno, ese lugar sería para mí y no para mi hijo. Sería para mí y no para mi hijo. En el conflicto de Malvinas se reivindica el accionar de la Fuerza Aérea Argentina. Ellos eran profesionales, eran pagos, con experiencia en tácticas de guerra. En cambio, en Marina, en el Ejército, eran jóvenes e inexpertos. Carne de cañón. Hay una gran diferencia entre estar de un lado y del otro. Hay una gran diferencia. El estar del otro lado solamente te entiende lo que está del otro lado. Y es muy difícil. Una guerra no es para tomárselo en broma. Y yo espero que el mensaje, para dar un mensaje a mis hijos, que ojalá nunca tengan que entrar en guerra. No sé yo, como padre, cómo soportaría un momento tan difícil. Para muchas cosas yo pienso que fue una guerra que no sirvió para nada. Porque, ¿cómo le explicás vos a una madre que perdió un hijo? ¿Qué explicación le das vos a decirle que fue para recuperar? No, para mí fue una guerra que sirvió para lo único que sirvió fue para echar a los militares que durante años se habían perpetuado en el poder y que debían seguir. Galtieri, que estaba al mando en ese momento, pienso yo que una manera de perpetuar su poder en la Argentina era inventar una guerra que, si hubiéramos salido ganadores o más o menos negacidos como la gente, los militares los teníamos para siempre. Los militares los teníamos para siempre. En aquel entonces, el Papa estaba por visitar la Argentina, pero suspendió su visita porque la Argentina tenía un conflicto con el canal de Beagle con Chile. Hasta tanto no se arreglaran las situaciones, el Papa no iba a venir. En plena guerra de Malvinas, el Papa, cuando visitó la Argentina, no reconoció que este país estaba siendo agredido por Inglaterra. Esta conjetura hace suponer que el Vaticano estaba a favor del imperialismo británico. Nosotros tuvimos una desgracia muy grande de que en ese momento estaba en el gobierno este señor Galtieri, y una persona que para mí no estaba en sus cabales, o sea, alguna cosa le faltaba, o sea, cuesta entenderlo,
en el caso mío de mi profesión, por todo lo que yo pasé, que se le haya ocurrido este tipo de cosas, ¿no? Porque es incomprensible, o sea, nosotros nos dábamos cuenta, sin tener los conocimientos que supuestamente él tenía al ser general, de que las condiciones no eran las mismas para poder presentarse en un conflicto de esta magnitud. Margaret Thatcher, o sea, le pondría el mismo calificativo que a Galtieri, ¿no? O sea, para mí están en el mismo escalón. O sea, una persona muy arrogante, como que se sintió tocada y a toda costa ella no iba a permitir lo que había hecho Galtieri. La guerra siempre es mala, o sea, no puedo encontrar nada positivo en general, ¿no? Tengo la oportunidad de hablar mucho con mis hijos, sobre todo estos últimos años, anteriormente no, porque eran muy chicos, y yo les puedo decir de que más o menos en lo posible traten de darle valor, como estaba diciendo hace un rato, a las cosas que realmente valen la pena, como la vida, la salud, y no tanto a las cosas de hoy en día, porque si no hay televisión, o porque se cortó la luz, o porque, no sé, pequeños detalles que por ahí ponen el grito en el cielo y realmente no es importante. Y no sé si de quién es la culpa, pero cuando hay un acto patrio, con solo mirar te das cuenta que no les importa mucho. Y los actos duran muy poco. O sea, si vos te pones a pensar, ellos tendrían que pensar durante 10-15 minutos de realmente lo que es una bandera, porque a mí me pasó, por supuesto, ¿no? Cuando era chico me pasaba lo mismo. Y lo orgulloso que uno se siente. Ahí te das cuenta de esas cosas. Uno se siente muy orgulloso cuando ve que la bandera está izada en el mástil, como estuvo en Malvinas, y te decís, esa es mi bandera, son mis colores, y los querés, pero a morir, o sea, y me gusta, o sea, me gusta la bandera, Los medios de prensa de aquel entonces, en su gran mayoría eran obsecuentes, manejaban continuamente información tendenciosa, es decir, le hacían creer a los argentinos que este país era una superpotencia. Es más, en algún momento se recurre a la solidaridad argentina para recaudar fondos, dinero, 22.000 millones de pesos, toneladas de alimento y de ropa. Muy poco llegó. Extrañaba todo, extrañaba lo que era mi cama, lo que era mi pieza, esas cosas que, no sé, el calor que te puede dar una madre y un padre, y son cosas que, no sé, hablábamos y siempre terminábamos abrazados los tres y llorando, por supuesto. Yo pienso que con la inexperiencia que nosotros teníamos, no podemos ir a una guerra, yo no volvería a una guerra. Ni bien llegué a Bolívar, por ahí nosotros teníamos un poquito el yo encima, un poquito de soberbia. Nosotros pensábamos de que éramos héroes, realmente éramos héroes, pero por otro lado sentíamos un poquito de vergüenza porque habíamos perdido, habíamos sido derrotados. Le dije en 2 o 3 oportunidades a mi oficial que no podía seguir. Me dijo, tiene que seguir igual. Llevaba mi fusil colgado y en un momento me paré, cerré los ojos y puse el dedo en el gatillo y pensé de que me tenía que disparar y quedarme ahí. Pero en ese momento también se me cruzó la imagen de mi familia, de mis padres principalmente, y bueno, pensé que si lo hacía iba a terminar siendo un cobarde. Para mí fue una masacre la guerra, las vidas que quedaron, que fueron todas inocentes, y lo bueno fue que salvé mi vida. Le pedí a Dios que si tenía que salir con un brazo imputado o una pierna imputado, prefería no volver a Bolívar. Siempre que estemos en paz vamos a estar bien. Con la guerra nunca vamos a ganar nada. ¿Quién gana una guerra? Nadie. Margaret Thatcher es la responsable de darle la orden al submarino Conqueror de hundir el Ara General Belgrano. En el hundimiento perecen la mayor cantidad de soldados argentinos.
Con este hundimiento, Margaret Thatcher se garantiza la victoria de la guerra. Con esta victoria, Margaret Thatcher se garantiza la reelección por 2 periodos consecutivos. Es más, actualmente tiene negocios familiares en las Islas Malvinas. Después de la guerra, el ejército en algunos casos ayudó, pero en muchos casos, en el 80%, no ayudó a nadie. El único rencor que tengo, estoy no enojado, sino rencores con Galtieri, que mandó a un conflicto bélico sin tener preparación ni psicológica, ni militar. Ninguna preparación tuvimos para ir a una guerra. Hasta el 2 de abril es capaz que hacíamos chistes o podíamos contar algún cuento o distraernos en algo, pero de ahí en adelante, después que hundieron el crucero Belgrano, las risas, había más llanto que risa. Mi mayor deseo en plena guerra era que llegara el día del fin, el final de la guerra, el final de la guerra. Era devoción que tenía por la comida. No sé si era tanto hambre que había pasado, pero tenía devoción. Yo quería algo, me lo quería devorar. Salimos de Mercedes y me dice, ¿qué es lo que querés? Comer. ¿Qué querés comer? Pizza. El 2 de abril es todo el año. Es todo el año. El 2 de abril es todo el año. Lástima que vas a lugares y hablas de Malvinas y es como que se acuerdan cuando empezaste a hablar. ¿Te das cuenta? Tenemos compañeros hoy en día que no están cobrando la pensión. Eso me pone muy mal. Servicios sociales para los veteranos, que nos merecemos. Nosotros estuvimos allá. Es una necesidad, no es una obligación, es una necesidad. Y es una obligación que tiene que tener el gobierno para con nosotros. Porque nosotros cumplimos. Cuando ellos nos quisieron, nosotros estuvimos. Y ahora nosotros queremos que ellos estén. Y tienen que cumplir. Eso es lo que me causa bronca, que yo salgo a la calle y veo de repente un veterano que está vendiendo banderitas. Y allá éramos todos iguales, el pobre, el rico y el de media clase, era igual. Entonces, si éramos igual allá, ¿por qué no podemos ser igual acá? Eso es lo que me duele hoy en día. El ejército se portó muy mal, no mal, muy mal. Porque ¿sabés qué pasa? Las medallas no sirven para nada. Lo que sirve es el reconocimiento. Porque el gobierno nunca se preocupó de los veteranos y le hizo un estudio como tenían que tener los veteranos. Y nadie nos ayudó. Eso me da bronca hoy en día. Y Malvinas, la guerra de Malvinas, es como que me hizo madurar de repente. La cosa que fue instantánea. Valoré mucho a mi madre, terriblemente a mi madre. Te amo. Le dije a mi madre cuando llegué, te amo con locura. Y todo aquello que no pude hacerte vivir antes de abrir de Malvinas te lo voy a hacer vivir ahora. Y lamentablemente me duró pocos años, me duró 2 años después de llegar a Malvinas, porque un 28 de diciembre del año 84 se me fue mi vieja. A la madre hay que tenerla en contacto continuamente, porque la madre fue donde nos trajo acá adentro y es donde lo sintió. Y uno es como que tiene ese jugo todavía de la panza de la madre, que no te lo podés sacar nunca. Te podés bañar 1000 veces, pero el jugo lo seguís teniendo, porque la vieja es la vieja. Te voy a contar una cosita muy breve. Mi mamá ofreció su vida a Dios para tenerme a mí vivo. Cuando yo llego, a la semana que yo llego, había hecho una promesa. Y fuimos a Luján a la semana. Y yo fui de la mano de mi madre. Subió las escalinatas de Luján y las bajó de rodillas. Y yo fui de la mano de ella. Tardamos 1 hora y pico, 2 horas. Simplemente por agradecerle que tenía a su hijo otra vez. Y eso fue una emoción para mí, no te imaginás. Yo estaba loco. Y le pedí a mi vieja que se levante, pero ella había hecho promesa y la tuve que acompañar. Era su promesa. Y se la respeté. Yo no hablaba, esto que estoy hablando ahora no lo hablé nunca, jamás.
y lo hablo porque de repente hoy yo tengo unos compañeros, pero no buenos, fabulosos. Para mí los veteranos de Bolívar son una cosa muy grande, a mí me representan muchísimo, porque ya te digo, me apoyaron muchísimo. Y bueno, me emociona esto porque yo los tengo adentro todo el día, ¿viste? Están en mi corazón, y si es lo que hicieron, para mí es muy importante. Y a la gente de Bolívar le digo gracias por haberme dejado ser un hijo más de acá de Bolívar.